A continuación, salud renal y reumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral, preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud renal y reumatología. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro programa de salud renal y reumatología. Previamente habíamos revisado sobre las preguntas más frecuentes que realizan los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y habíamos contestado algunas de las interrogantes. El día de hoy vamos a continuar con preguntas en relación a diálisis, a trasplante y a la alimentación de los pacientes que tienen este tipo de enfermedad. Habíamos ya tratado sobre la hemodiálisis y la necesidad de que la sangre salga del paciente para que se pueda limpiar en el riñón artificial. Para que la sangre pueda salir del paciente necesitamos lo que se denomina acceso vascular. ¿Qué es un acceso vascular? El acceso vascular va a ser el lugar por donde la sangre va a poder salir con una potencia, con un flujo adecuado hacia la máquina de diálisis. Esta potencia se necesita porque la sangre necesita pasar al circuito de circulación extracorpórea y poder ser limpiada de las toxinas, pero no puede ser con un flujo muy bajo porque si no tiene fuerza, al pasar por este circuito largo puede llegarse a coagular durante el proceso. Estos accesos vasculares pueden ser nativos, o sea que se realizan con las venas y arterias propias del paciente, pueden ser protésicos cuando se realiza un implante de una especie de manguerita en la arteria y en la vena, como se ve en la imagen inferior de la gráfica, y también pueden ser los catéteres que son dispositivos como una especie de manguerita que se ocupan de forma temporal o por una permanencia un poco más larga de hasta 2 años y que van habitualmente en el cuello del paciente. La fístula arteriovenosa, que es el acceso vascular de predilección, la fístula arteriovenosa nativa, se trata de la unión que un cirujano hace entre una vena y una arteria con la finalidad de que la arteria que tiene presión durante la circulación le dé fuerza a la sangre que circula por la vena y esta fuerza haga que la vena se haga grande para poder puncionar y que la sangre salga con la fuerza suficiente hacia la máquina de diálisis. De igual forma el implante o la prótesis arterial que se coloca es una manguerita que es donde se va a realizar la punción y nos sirve en el caso de los pacientes que no tienen buenas venas o buenos vasos sanguíneos. Y también tenemos el catéter venoso que sobre todo se utiliza en pacientes que entran en forma emergente a diálisis, o sea que no hemos podido preparar el acceso vascular, son accesos vasculares prácticamente de emergencia o que se utilizan en situaciones especiales y puntuales, ¿no? Esta fístula arteriovenosa, ¿quién la fabrica? Esto tiene que realizarla un cirujano vascular que tenga experiencia en realización de este tipo de accesos vasculares. Es muy importante, tenemos muchos cirujanos vasculares que pese a ser muy buenos en su rama, no tienen una experiencia en este tipo de cirugías y que muchas veces pueden darnos fallos en la realización. El tener un fallo es sumamente grave porque quiere decir que el paciente perdió un acceso vascular que podía servir en el futuro. Entonces, ¿quién debe realizar esto? Es el cirujano vascular, la persona encargada, el especialista que debe encargarse de la realización del acceso vascular cuando es fístula o prótesis. En el caso de los catéteres, sí se puede realizarse el cirujano vascular, el médico de terapia intensiva, el médico nefrólogo, quien esté a cargo ese momento del paciente y pueda realizar el procedimiento. ¿Y dónde se puede hacer la fístula? La fístula es un procedimiento realmente ambulatorio.
¿Qué quiere decir? Que se realiza con anestesia local, el paciente llega, le realizan una operación pequeña en el brazo o en la pierna, dependiendo de donde tenga de donde se vaya a confeccionar el mismo, y luego se va a la casa. Entonces, pero suelen ser clínicas o centros que tienen un quirófano pequeño donde pueden realizar este procedimiento. O sea, no es algo que se puede realizar en un consultorio habitual. Tiene que ser en un centro quirúrgico pequeño. ¿Y el catéter necesariamente va al cuello? Puede ir en el cuello, puede ir en la ingle, pero más frecuentemente utilizamos el cuello por comodidad del paciente. Como ven en la gráfica, el catéter es una especie de manguerita que va dentro de las venas del cuello para dirigir la puntita hacia adentro del corazón, para que salga con fuerza la sangre. También se lo puede colocar en la ingle, en la vena femoral, pero no es lo más adecuado debido a... Obviamente le molesta porque el paciente camina, se sienta, y además es un área que, como está en flexión, movimiento, suda y puede llegar a contaminarse. Entonces hay que tener un poco también de considerar varios aspectos a la colocación, ¿no? Yo te he escuchado varias veces sobre la fístula madura. ¿Qué significa ese término? Cuando recién está confeccionada la fístula, cuando recién se ha hecho la operación, la vena todavía no ha crecido, y el objetivo de la fístula es que la vena se encuentre grande, o sea que crezca para poder ahí puncionar y que nos dé un flujo adecuado y que sirva para varias punciones. Esta fístula, para que se encuentre preparada, o lo que tú dices madura, que quiere decir con la vena grande y con la pared gruesa para que no se dañe, demora un tiempo, que habitualmente son 8 semanas. Estas 8 semanas es el tiempo que la vena tarda en crecer, hacerse superficial, para que no haya dificultad para la conexión. Hay ciertas excepciones, hay de pronto en pacientes diabéticos o que tienen malos vasos, esta maduración va a tardar más tiempo, de pronto 12 semanas o 16 semanas, o hay pacientes en los que se utiliza de pronto por alguna emergencia la fístula en forma precoz, pero lo recomendado es que no sea antes de las 6 semanas a que no se dañe. Ahora, las prótesis vasculares se debe esperar al menos 4 semanas para poder utilizar, para que también se revistan de una capita que le va a proteger durante el procedimiento, ¿no? Bueno, y a partir de esto, pues, ¿qué cuidados o por qué las venas en sí están gruesas? ¿Por qué se engrosan? Pues esto es por lo que tú acabas de explicar, ¿no? Se necesita que la sangre salga a cierta presión y con cierta fuerza para que pueda llegar a la máquina sin que se coagule, ¿no? La otra pregunta es ¿qué cuidados necesitan estos implementos? Pues en casos en los que no es posible tener un acceso vascular por algún problema arterial o venoso, se pensará en poner el catéter permanente, ¿no? Y va a cumplir la misma función. Ahora yo te hago la pregunta, en este caso el catéter permanente, como su término lo indica, ¿es permanente o se lo puede sacar? Permanente hace referencia a que dura más que el catéter habitual que usamos. Un catéter habitual que usamos de pronto para una emergencia, para el inicio de diálisis, dura 3 meses y ya se debe retirar por el riesgo de infección y de complicaciones. Pero un catéter permanente, como se ve en la imagen, tiene una parte que va debajo de la piel, o sea, está subcutáneo. Esto le hace que se proteja sobre todo contra las infecciones, que es una de las complicaciones más graves cuando se tiene un catéter. Y no es que va a durar para siempre, es un catéter que va a durar aproximadamente 2 años si tiene buenos cuidados, si no se ha infectado, si no ha presentado ninguna cosa que nos dé un indicativo de sacar. Más de 2 años no es recomendado, porque ya es el catéter dentro de su luz, por donde va la sangre, se puede recubrir de una capita de bacterias que se llama biofilm y que puede predisponer a las infecciones, y como está relacionado directamente con la circulación, con el corazón, puede causar endocarditis, que es una infección bastante severa. Entonces, si bien su nombre es permanente, es porque dura más que el otro catéter, o sea, dura 2 años. Pero sí hay que ser cambiado y no puede estar en forma, o sea, hasta todo el tiempo, hasta la muerte del paciente, no. 2 años y debe ser suplantado por otro.
Claro, y se debe buscar entonces otro acceso Otro vascular. puede ocuparse el mismo vaso sanguíneo, sí puede ocuparse el mismo siempre y cuando no haya infección, o puede buscarse otro vaso para poner el catéter. Claro, entonces es muy claro que hay que cuidar mucho este dispositivo, las medidas higiénicas, evitar el contacto o que se infecten, ¿no? Porque sería algo bastante grave. Claro, es muy importante y siempre le repetimos al paciente que no debe manipular su catéter, o sea, él no debe quitarle las gasas de cómo le mandan cubierto, no deben estar lavándole ni poniéndole ningún tipo de desinfectante, entre comillas, porque puede infectarse. La única persona que puede manipular el catéter es la enfermera encargada de diálisis o el médico que se encuentra encargado del paciente de diálisis, ninguna otra persona, ¿no? Bueno, ahí sale otra pregunta. ¿Puedo bañarme con el catéter? Claro, evidentemente el aseo es fundamental para todo tipo de paciente, en toda patología, y más aún si va a ser un paciente que está sometido a una circulación extracorpórea. Evidentemente tiene que bañarse, el catéter no debe mojarse porque si está mojado mucho tiempo, las gasas con las que está cubierto puede infectarse porque se va a colonizar de bacterias. Entonces lo que se recomienda es utilizar una cubierta impermeable. Estas cubiertas impermeables se puede hacer con el plastiquito que se utiliza para envolver los alimentos, se le tapa el catéter, se le pone un plástico tapado. Lo importante es que no le caiga agua, pero el paciente sí debe bañarse todos los días. Ahora también para los otros accesos vasculares, la fístula, que muchas veces los pacientes piensan que es algo externo que se les coloca, no, es parte del cuerpo, entonces obviamente se bañará habitualmente con el jabón, lo normal, ningún cuidado extra. Lo que sí es importante obviamente en la fístula, aparte de mantenerle limpia, es que antes de entrar al procedimiento de diálisis, el paciente debe lavarse el área donde le van a puncionar. Y claro, dentro la enfermera ya le revisará, le limpiará con clorhexidina, que es un desinfectante, previo a la conexión, pero siempre debe lavar su brazo previo a la entrada a diálisis. Bueno, ahora en referencia a los tratamientos sustitutivos, específicamente al trasplante renal. El trasplante renal, en caso que el paciente llegue a tenerlo, ¿cuánto dura? Bueno, esta pregunta es bastante común, pero es un tanto difícil de contestar porque no puedo darles una respuesta específica. La idea del trasplante renal es que el paciente deje de hacerse diálisis, o sea, salga de la máquina de diálisis. Muchos trasplantados han logrado tener este riñoncito por más de 20 años y es un tiempo ideal, que es más de 20 años, excelente. Hay datos que se ha visto en otras estadísticas internacionales que duran hasta más de 30 años. Sin embargo, el promedio de duración es de una década, o sea, 10 años. Esto no exime de que un paciente pueda tener complicaciones al momento del trasplante y que sea retirado a los pocos días, a las pocas horas o a los pocos meses. Es muy variable y depende mucho de que se ha hecho un no rechazo, de los cuidados que tenga el paciente, de la enfermedad que causó la insuficiencia renal primaria, para luego puede repetir también el injerto, pero en todo caso, si está todo controlado, tomando la medicación, con control de la enfermedad de base, sin ningún otro problema, aproximadamente será entre 10 y 12 años, pero teniendo en cuenta que hay pacientes que tienen más de 20 años de trasplante y se encuentran en perfecta condición. Ahora, ¿cuánto tiempo hay que esperar para un trasplante? En esta pregunta es igual, ¿no? Es un poco difícil de responder. Es una lotería, es un azar del destino, pues va a depender mucho del grupo sanguíneo que tenga el paciente. Más o menos un promedio de espera son 24 meses. Tampoco es que un paciente hoy le diagnosticamos insuficiencia renal y para el día de mañana va a recibir el trasplante. Pues no, esto primero tiene que hacerse exámenes, estudios, ingresar al sistema de esperar el órgano y pues ahí se va viendo. Es una lotería, Claro. Como tú dices, este tiempo es muy variable. Ha habido pacientes que realizan los estudios y que han entrado a la lista de espera y al día siguiente les han trasplantado, porque es una suerte, así salió sorteado. Pero
Hay pacientes que están más de 2 años en lista de espera, pero que obviamente tienen que seguir realizándose los exámenes, actualizando, para que esté todo actualizado y que el momento que haya un donante adecuado, ellos puedan ser trasplantados. No desanimarse, ¿no? No, Pero, no hay que desanimarse. por ejemplo, los pacientes que tienen un grupo sanguíneo AB, B negativo. Claro, mucho depende del grupo sanguíneo, como tú mencionas. Hay pacientes que tienen tipos de sangre que no son tan comunes en nuestro medio. Por ejemplo, el grupo AB, que es un grupo más raro, el grupo B no es tan común. Son los que posiblemente tendrán que esperar más tiempo para un trasplante, a menos que haya un trasplante que no tenga el mismo grupo, que sea con un grupo O, por ejemplo, y que se le dé prioridad por alguna situación en especial. Ese es el principal determinante, el tipo de sangre, más que si el factor RH no va a tener nada que ver, pero sí el tipo de sangre, si es A, AB O, claro, tendrán prioridad del mismo tipo. Bueno, otra pregunta es si tengo un familiar que me quiere donar el riñón, ¿es posible? Claro que es posible siempre y cuando sea padre, madre, hijo, esposa, hermano, o sea que haya un nexo bastante fuerte, ¿no? El mejor trasplante es aquel que viene del donante vivo. Se ha demostrado que tiene una mayor supervivencia el injerto en comparación con el que viene de donante cadavérico, ¿no? Los resultados son mucho mejores. Claro, hay que tomar en cuenta, y esto hay que aclarar, que cuando los pacientes entran para una lista de espera de donante cadavérico, el médico no sabe quién es el que tiene el código, solo se les otorga un código, y obviamente quien se encarga de regular los trasplantes, el momento que hay una histocompatibilidad, o sea, que se encuentra a un donador compatible, le llaman, llaman al dueño del código, no saben si es hombre, mujer, solo al dueño del código, y le piden que se acerque a su hospital base donde le van a realizar, y ahí terminarán de hacer las pruebas entre algunos posibles receptores, y será quien reciba el más compatible, el que esté en una situación de salud también adecuada para recibir el trasplante, porque está infectado, si está con algún otro problema descompensado, obviamente no podrá recibir, y el riñón será otorgado a otra persona, ¿no? ¿La edad determina? La edad determina hasta cierto punto, porque obviamente todos los pacientes tienen el mismo derecho a recibir un trasplante independientemente de la edad. Sin embargo, pacientes que ya tienen una edad muy avanzada, pasados los 65 años, pues no es una prioridad un trasplante, porque por su misma condición de inmunodepresión, el deterioro que tienen por la enfermedad, posiblemente no están en la condición de recibir un trasplante, pero si el paciente se encuentra en una condición óptima, se utilizan los criterios extendidos, que se llama, o sea que por la edad podemos considerarlo también para un trasplante, y se le realizan los estudios, igual entra a la lista de espera. Hay que también tomar en cuenta que sí hay que ser razonables en cuanto al órgano, ¿no? Si, por ejemplo, el donante es un chico de 20 años, no será lo más óptimo ponerle a un receptor de 60, pues tendremos que optimizar ese riñoncito para una persona un poco más joven, que sepamos que tiene una mayor expectativa de vida. Y claro, hay los riñones marginales, que se llaman, que son de donantes de mayor edad, de pronto de 50 años, de 55 años, se dará a los pacientes que tienen edad más avanzada en relación a la expectativa de vida. Ahora, eso no es un determinante total, también se puede dar un riñón de un joven a un paciente adulto mayor, sin problema, cuando hay la histocompatibilidad y no hay otro compatible, ¿no? Cuando se cumple con los criterios. Cuando se cumple con los criterios. Ahora, ¿qué variables se deben controlar en un paciente con enfermedad renal crónica? Bueno, hay muchas variables que podemos controlar. Entre estas tenemos la anemia, la enfermedad ósea y mineral, los trastornos de los huesitos, hacer referencia al óseo y mineral. La anemia, ¿por qué es? En el caso de los pacientes con enfermedad renal crónica, la anemia se da por múltiples factores. Uno de estos es el déficit de eritropoyetina, que es una hormona que producen los riñones y que sirven para estimular la producción de glóbulos rojos. Sin embargo, estos pacientes que tienen enfermedad renal crónica no tienen una buena absorción del hierro, o pierden sangre por la diálisis, entonces también será de suplementar con hierro y no solo eritropoyetina, y también énfasis en multivitaminas como el ácido fólico, que muchas veces su absorción está un poco limitada por la enfermedad, es uno de los factores que debemos controlar.
El otro que les había mencionado, el trastorno del metabolismo óseo mineral, hace referencia a la absorción del calcio y a cómo se encuentra el calcio y el fósforo en el organismo. Es importante mantener estable los niveles de fósforo, ya que niveles de fósforo muy altos predisponen a las calcificaciones vasculares. Estas calcificaciones vasculares hacen que el paciente tenga múltiples complicaciones como infarto agudo de miocardio, pueden tener eventos cerebrales, sobre todo isquémicos, o sea que no llega sangre, o problemas de amputación en las extremidades. La alimentación también es muy importante. Ya en un paciente con enfermedad renal crónica tenemos que manejar muy bien el asunto de electrolitos. Los electrolitos son elementos que lo que hacen es que nuestras células funcionen de manera adecuada. Por ejemplo, si se acumula el potasio, que es lo común en esta patología, va a existir afectación del corazón, ¿no? El corazón empieza a latir como no se debe, puede llevar a un infarto. La otra pregunta es cómo reducir el potasio de mi dieta. Pues en cada unidad de diálisis y todos los nefrólogos tienen tablas en las cuales se especifica qué alimentos contienen el potasio, qué cantidad puede tener los tipos de frutos secos u otras frutas. Pues es necesario que el paciente sea administrado con cierta exactitud el contenido de potasio, pues el potasio se convierte en algo muy letal para los pacientes. De igual manera, en internet, si usted busca la página adecuada, pues va a encontrar una información muy completa respecto a esto. Ya hay asociaciones de pacientes renales o sociedades de nefrología en los cuales también se va a especificar los alimentos y las cantidades que tiene cada alimento, ¿no? Por ejemplo, en términos generales, lo que el paciente tiene que evitar es el plátano, los tubérculos como la papa, pues estos son sustancias, son alimentos que tienen bastante cantidad de potasio, ¿no? Si es que se los va a consumir, importante pelar, eliminar las cáscaras, dejar en agua, o sea, desaguarlos durante ciertas horas, durante cierto tiempo, para que se los pueda consumir. Claro, como tú ya mencionaste, el plátano es uno de los alimentos que más potasio contiene, tiene un altísimo contenido de potasio, y el plátano no hacemos solo referencia al guineo, o sea, al plátano amarillo, todos los tipos de plátano verde, maqueño, maduro, en cualquiera de sus presentaciones, tienen alto contenido de potasio, y lo que tú mencionabas, el desaguar o dializar el alimento, que también se llama, que es pelarle, picarle, dejarle en agua, botar varias veces el agua para que así pueda limpiarse de este elemento que en este tipo de pacientes puede ser muy tóxico. Otra sustancia importante en la dieta de los pacientes con enfermedad renal es el fósforo. Los niveles de fósforo altos en el organismo hacen lo que yo les mencionaba, las calcificaciones fuera del hueso. Entonces tenemos que hacer que baje un poco el aporte de fósforo. ¿Cuáles son los alimentos que tienen mayor contenido de fósforo? Primero, los lácteos. Los lácteos, sobre todo los quesos maduros, la leche, el yogur, las leches de larga vida, estas que tienen para duración prolongada, tienen mayor contenido de fósforo que la leche fresca. Entonces siempre se le recomienda al paciente que si va a consumir productos lácteos, sea el queso fresco, la leche fresca, pero en poca cantidad. Además tenemos los embutidos que también aumentan mucho los niveles de fósforo, y los granos secos. También cabe anotar aquí, también haciendo un paréntesis, las bebidas gaseosas que suben muchísimo, el fósforo es totalmente prohibido. Lo importante es que el paciente mantenga la alimentación muy equilibrada, con la finalidad de evitar complicaciones a largo plazo, a corto y a largo plazo. En cuanto a cómo deben tomar la medicación los pacientes, esto es muy claro. Como el médico les indique, la medicación en los horarios, en la dosis que deben tomar. Nunca es bueno la automedicación, ni cambiar los horarios, porque todo tiene una razón de ser. Entonces, la medicación, obviamente, como esté indicada por el médico de cabecera, y esto como recomendación. Bueno, esperamos haber dado resolución a alguna de las preguntas más frecuentes. Esperamos haya sido de su ayuda. No se olviden de escribirnos a info@nefrolupus.com. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud Renal y Reumatología.